hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse. Con los acordes y el canto de la vuelta de Obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy 16 de marzo damos comienzo al programa 315 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 315, que corresponde al miércoles 16 de marzo, y como es nuestra costumbre, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque arranca con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota, y luego una nueva columna, la columna de Hugo Muleiro, con el análisis de las operetas realizadas por la prensa hegemónica. A continuación, la política nacional con Carlos Orubica, y cerrando el bloque, la columna de Economía Política de Juan Valerdi, nuestro columnista invitado. Hacemos un pequeño paréntesis para informar sobre nuestros otros medios de comunicación y pasamos al segundo bloque, que arranca con la reproducción del programa radial Marca de Tango de Eduardo Aliberti del 12 de marzo, donde se cumplieron 25 años de esa columna. A continuación, el humor político con Peroncho Delivery, con lo cual, dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si iniciás las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 17 de marzo de 1992 se produce el atentado terrorista a la Embajada de Israel en Argentina. La explosión causa 29 muertos y 242 heridos y destruye completamente la sede diplomática. 18 de marzo de 1948, el gobierno del general Perón nacionaliza los servicios telefónicos. Por tal razón, en esta fecha
se celebra el Día del Trabajador Telefónico. 18 de marzo de 1962, el compañero Andrés Framini gana la elección a gobernador de la provincia de Buenos Aires con la consigna Framini Anglada, Perón a la Rosada. El peronismo se impone en forma rotunda en todo el país en las elecciones legislativas y gana 10 de las 14 gobernaciones en juego. Ante una fuerte presión militar, el día 21 el gobierno de Arturo Frondizi decreta la intervención de Buenos Aires y de las demás provincias ganadas por el justicialismo, anulando los comicios. El día 27, Frondizi declara: «No me suicidaré, no renunciaré y no dejaré el país». 2 días más tarde, después, frente al movimiento de tropas, Frondizi renuncia, es arrestado y trasladado a Martín García. 18 de marzo de 2004, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, promulga la ley que deroga la oprobiosa Ley 25.250 de la Alianza, más conocida como Ley Vanelco por los sobornos pagados para lograr los votos de varios senadores, y establece un nuevo ordenamiento laboral. 21 de marzo de 2006, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, rescinde el contrato que el Estado mantenía con la multinacional Suez para el manejo de aguas argentinas y crea la empresa estatal AISA para el suministro de agua potable y servicio de cloacas. 22 de marzo de 2012, se sanciona la ley que reforma la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, clausurando la etapa de renuncia a la soberanía monetaria y cambiaria, funcional a un modelo que prescindió del papel del Estado como regulador del sistema financiero. La norma derogada había sido creada por Cavallo y estaba vigente desde 1992. Siguiente objetivo, el Ministerio de Economía. Columna de Hugo Muleiro, en la voz de Alejandra Benaglia. Los medios opositores ponen en la puerta de salida al ministro Martín Guzmán a nombre de los intereses económicos nacionales e internacionales que dictan su desempeño editorial después de festejar la derrota kirchnerista en la aprobación parlamentaria del acuerdo con el FMI que hizo posible Juntos por el Cambio, como lo dicen todos los días en sus artículos. Tambaleante, derrotado, debilitado, colgado del pincel y otra vez tambaleante son las palabras elegidas en notas de Clarín, Infobae y La Nación para alentar la salida de Guzmán, a quien combatieron intensamente durante la renegociación de la deuda privada, cuando también sentenciaron con insistencia que tenía los días contados. En Clarín, Bonelli blanqueó estos propósitos incluso abriendo una lista con 2 o 3 nombres de supuestos candidatos para, al final, hacer propaganda por el preferido, Martín Redrado, el único con equipo y plan, y para más virtudes, con buena imagen en Wall Street. La ofensiva por otro avance en contra del proyecto político que el Frente de Todos expresó en el 2019 y que estuvo respaldado electoralmente está matizada en algunos casos con malabares para tirar la piedra pero esconder la mano. Los que quieren echar a Guzmán son los kirchneristas, dicen algunos columnistas, aunque entre líneas perdidas se reproducen juicios adversos del albertismo contra el ministro, siempre mediante fuentes sin nombre.
El regodeo por la aprobación del acuerdo, por la legitimación indirecta de la deuda contraída y fugada por Macri, llega al éxtasis por la suposición de que la ansiada fractura del Frente de Todos está a un paso. Cristina se está yendo, tituló La Nación el domingo con firma de Morales Solá. La interna oficialista, sostuvo Van der Koy en Clarín, demuestra el fracaso del armado político de ella. Incluso se sienten con aire para recuperar también la idea de un presidente que gobierne no con su frente, sino con la derecha. Roa lo tipió el sábado en Clarín y Rodríguez Yebra el domingo en La Nación con el título ¿Cómo construir un nuevo gobierno? Cuando en 2015 estos medios hacían campaña a todo vapor para el triunfo de Macri, avisoraban un futuro inmediato en el que el kirchnerismo quedaría reducido a una facción del peronismo. Ahora recuperaron este sueño. Ven derrotada a Cristina Kirchner en la votación de esta semana en el Senado porque el bloque oficialista está dividido. Clarín llegó el lunes a la formidable patraña de afirmar que será la primera vez que varios votarán por primera vez con independencia y en línea con el gobierno. Lo insólito es que la misma nota dice en párrafos finales que el bloque ya votó con diferencias cuando se aprobó la despenalización del aborto. Pero según el texto parece que fue un asunto menor. No se trataba de una iniciativa clave para el gobierno ni para las provincias. Algo infrecuente en el batallón mediático opositor. Hay matices al interpretar la situación en Juntos por el Cambio. De hecho, parece que para algunos el Clarín se volvió kirchnerista. Es que Morales Solá se esmeró en decir que es falso que el patrón Macri se haya retirado ofuscado de la reunión de Juntos por el Cambio el domingo 6, porque la mayoría no respaldó su propuesta de votar contra el acuerdo. Esta versión, tipió también el empleado de TN, fue de los medios K. Pero Bonelli lo desmintió el viernes diciendo que le torcieron el brazo al gran endeudador. El multioperador del Grupo Clarín fue a su vez desmentido por Carpena, exfuncionario macrista, en Infobae. Mau consiguió una nueva centralidad y además se considera triunfador porque el texto de la ley liquida la causa penal por el endeudamiento y por la fuga de divisas. La guerra por Ucrania, en tanto, sigue mostrando la peor cara del periodismo bananero, con infinidad de títulos falsos y versiones sin comprobación que, sin embargo, se propalan como hechos consumados. En esto, los medios sargentos llegan a extremos que no se consiguen en sus pares conservadores de otros países. Mientras aquí se titulaba, por ejemplo, Rusia atacó una mezquita, el Folia de San Pablo, que no puede ser considerado anti-OTAN, encabezó así: Rusia es acusada de atacar una mezquita. De manual. Hubo un momento de esperanza. En días pasados, La Nación tituló Occidente ayudó a activar la bomba. El incauto lector pensó, por fin, ¿será el primer artículo decente de La Nación desde que empezó la guerra? ¿Pondrá en juego que la OTAN viene avanzando hacia el este, incluso sin necesidad alguna de avalar por ello el ataque ruso? Ilusión vana. El error de Occidente, escribió Guyot, fue comerciar con Rusia. Ni los halcones de la Casa Blanca llegan a tales ocurrencias. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de hacer esta grabación es el lunes 14 de marzo, cerca de las 17 horas. Algunos antecedentes para poner en contexto el debate caliente dentro del Frente de Todos por la renegociación del acuerdo firmado por Macri con el Fondo Monetario Internacional. Cito textual: el acuerdo con el FMI es criminal porque está en juego el nivel de vida de millones de argentinos.
Es criminal en un país devastado haber prometido un superávit fiscal del 3% que prioriza a un acreedor internacional antes que a un chico desnutrido, a un trabajador desocupado. Esto escribió en 2003 el diputado nacional Luis Zamora en los fundamentos de su proyecto de ley para convocar a una consulta popular vinculante que determinara si había que darle aval al gobierno de Néstor Kirchner para seguir negociando con el FMI o si se interrumpían los pagos y las negociaciones. Es solo un pequeño extracto de largas consideraciones del entonces diputado nacional de la izquierda que recomiendo buscar y leer en su totalidad por la similitud con muchos argumentos utilizados en la actualidad para descalificar lo negociado por nuestro gobierno. Otra cita textual de aquella época, año 2005, en este caso del actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, y que en ese momento hablaba como economista de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA. En ningún momento nuestro país tomó la decisión de llevar al seno de la Organización de las Naciones Unidas, mandante del FMI, la denuncia respecto al funcionamiento del organismo. Lejos de ello, el presidente Néstor Kirchner decidió darle un privilegio aún mayor al FMI como acreedor. Pasó de pagar puntualmente los compromisos de deuda según los vencimientos, en lugar de cuestionarlos, a cancelar en un solo pago la totalidad de la deuda con dicho organismo. Se trató de una decisión en abierta coincidencia con la propia política del FMI. De este modo, lo que en la Argentina se pretendió mostrar como un acto soberano fue en la práctica una imposición del FMI a sus deudores. Acá termino con las citas y digo, hoy el condicionamiento lo teníamos y tenemos por el acuerdo firmado por Mauricio Macri, no por la renegociación, que es uno de los caminos posibles para encarar ese grave problema heredado. Lo que se discute, en realidad, es si constituye la decisión más acertada. No hablemos de la mejor, porque ninguna alternativa era buena. Todas tenían o tienen consecuencias negativas. ¿O alguien piensa seriamente que no acordar una refinanciación con el fondo o haber suspendido los pagos desde el Vamos no creaba también situaciones muy complicadas para nuestro país? Discutimos qué es lo menos malo, porque con semejante deuda no existen soluciones sin costos. Resulta contrafáctico decir que el camino que se encaró es equivocado y que hubiera sido acertado hacer otra cosa. Solo el tiempo lo dirá. Lo que se decidió justamente fue ganar tiempo, y la pregunta tiene que ser ¿qué se hace con ese tiempo? ¿Y quiénes pagan los costos? Si el tiempo se utiliza para consolidar el crecimiento económico del último año y proyectarlo hacia un verdadero desarrollo con mayor inclusión social, si genera condiciones para seguir recuperando empleo, salarios y jubilaciones muy deteriorados, si permite ir bajando la pobreza y eliminando la indigencia, si posibilita avanzar hacia un sistema impositivo más justo y progresivo en el que paguen más los que más tienen y los que no tienen nada no paguen nada, si permite aumentar la inversión del Estado en obra pública, educación, salud, ciencia y tecnología. En fin, si las políticas que el gobierno pueda empezar a desplegar a partir del tiempo ganado apuntan a esos objetivos y logran ir cumpliéndolos, el camino elegido habrá sido acertado. De lo contrario, habrán tenido razón los que planteaban otro camino. Pero en el mejor de los casos, esos objetivos no se logran
en el poco más de año y medio que nos queda de gestión. Necesitaremos al menos un mandato más. Entonces, será necesario trabajar y poner todo el empeño para que nuestro gobierno tenga éxito y podamos continuar más allá de 2023. No sirve sentarse a esperar que Alberto fracase para demostrar que los que no estaban de acuerdo tenían razón, porque el fracaso va a ser de todos y todas, de los que votaron a favor, en contra o se abstuvieron. El fracaso de Alberto sería también el fracaso de Cristina. El regreso de la derecha al gobierno en 2023 significaría una derrota del pueblo argentino, no solo de un sector del Frente de Todos. La experiencia amarga de las elecciones presidenciales de 2015 debe aleccionarnos. Si no, demostraríamos que no aprendimos nada de nuestros propios errores. En 2019 Cristina eligió a Alberto para encabezar la fórmula que ella integró como vice. Supo que sin ella no se podía ganar, pero que con ella sola no alcanzaba. Esta ecuación no se ha modificado en lo esencial. Ya habrá tiempo para discutir candidaturas. Por ahora dediquemos los esfuerzos a gobernar y dejemos el juego del internismo para la oposición. Un fuerte abrazo para todas y todos. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes de Obligados a Volver? Este es Juan Valerdi, economista que no deja fuera al poder y a la política cuando habla de economía, cosa que sí hacen unos cuantos economistas pícaros o mercenarios o esponsoreados o llenos de anteojeras y de formación, valga la redundancia. Y justamente con eso tiene que ver lo que vamos a charlar hoy. Mis críticas para con Guzmán no tienen que ver con que sea un mercenario malintencionado, como podría haber sido Duhovne, Caputo, Sturzenegger, o un vendido, como puede ser Álvarez Agis, que disimula pero que está al servicio de inversores en la activa financiera o en empresas energéticas. Y entonces vende una realidad muy prolijita, muy estudiada y muy supuestamente peronista, pero no es tal. Guzmán, el problema que tiene son sus anteojeras de formación y de haber además impartido esa formación en Estados Unidos en su vida académica, que es básicamente lo que hizo desde que se recibió en la misma facultad que yo, en la Universidad de La Plata, y se fue al poco tiempo, al año ni medio, para Estados Unidos, donde estuvo hasta que directamente desembarcó como ministro de Economía. Cosa poco habitual, por cierto, en la Argentina, pero no en otros países latinoamericanos que importan sus ministros de Economía de la formación en Estados Unidos. Y el problema es que la formación en Estados Unidos no solamente imparte reglas de juego, que son las que a ellos le convienen, justamente para que nosotros no pateemos el tablero o no saquemos los pies del plato, especialmente en momentos de tensión geopolítica que obligan a tomar partido por distintos modelos de desarrollo o de adhesión o de asociación, y que es lo que está tensándose en Ucrania-Rusia. Entonces, lamentablemente, el amigo Guzmán no se saca esas anteojeras y en la negociación del FMI, cuando te dices esto y no hay otra opción, te está diciendo esto y no hay otra opción, según las reglas de juego de los mismos que crearon el FMI, que es Estados Unidos, y que están tratando de firmar un pacto de convivencia entre nosotros, los violados gracias a que nos entregó desnudos y de noche Macri, y el violador, que es el FMI, que va de la mano de Estados Unidos, creado por Estados Unidos. Pero la ventaja que tiene Estados Unidos es que lo creó, pero pone en plata muchos países desarrollados, además de Estados Unidos. Esa plata se presta según los intereses geopolíticos de Estados Unidos y funcionalmente para eso, por eso nos prestaron los 45.000 millones, para condicionar a la Argentina a estas relaciones carnales con el violador. Y lo mejor y lo más loco es que después esa plata automáticamente se fuga, en casi todos los casos en los que el FMI presta, termina siendo fugado ese dinero más rápido, como en el caso del Macri, o más lento como en otros países. ¿Y a dónde vuelve? A Londres,
y a Wall Street, fundamentalmente a Wall Street. Esa plata fugada vuelve para allá, con lo cual es genial porque Estados Unidos le chupa el dinero a sus socios y al mismo tiempo hace de cuenta que nos lo presta a nosotros, los países subdesarrollados o en desarrollo, y lo vuelve a chupar con fuga de capitales. Un negocio redondo que además deja como secuela que el FMI esté metido en la Argentina por un par de décadas, dictando, supervisando o vetando cualquier medida de política económica, social o de cualquier tipo, obviamente las soberanas, con más razón, como por ejemplo la licitación del mal llamada hidrovía, el río Paraná, que acaban de dejar afuera a una empresa china que estaba en consorcio con varias de las mayores dragadoras del mundo, y la dejaron afuera porque había un par de papeles que estaban mal. No tengo duda que dentro del acuerdo con el FMI, lo que no está escrito son este tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer o no hacer con China? ¿Qué tenemos que votar o no votar en la ONU o en distintos lugares en relación con Rusia? ¿Qué sanciones tendríamos que imponerle eventualmente? ¿Con quién podemos asociarnos para hacer desarrollos tecnológicos o no? Etcétera. O sea que lo que está en juego en realidad con el FMI no es solamente o no es fundamentalmente el ajuste de tarifas, el ajuste del déficit público, el ajuste del Banco Central, la inflación, etcétera. Lo que está en juego es la soberanía. Es cómo me puedo desarrollar, si es que me puedo desarrollar. Entonces, lo primero que hace el FMI es evitar que te desarrolles. Y lo segundo, lo poco que te desarrolles, con quién estás asociado. Que básicamente, para el FMI, tiene que ser carnalmente en relación con Estados Unidos. Pero como Estados Unidos está en manos de desquiciados financieros, el poder de Estados Unidos hoy está en manos de desquiciados financieros, más allá de que haya internas, y esos desquiciados financieros les sobra la gente y les sobra la producción y el empleo, el problema que tenemos es que Estados Unidos no está. Entonces, lamentablemente, lo que vemos en esta negociación, que el macrismo y algunos otros socios han desglosado y han separado el plan económico, entre comillas plan económico, porque no es un plan, sino el cómo se pagaría esta deuda con el FMI, que desde ya anticipo que es impagable en los términos y en los tiempos que están planteados, así que esto da por sentado que junto con la deuda de los acreedores privados, que se arregló hace 2 años, esto va para una renegociación, lo del FMI, como máximo dentro de 3-4 años. Obviamente los valores de riesgo país de la Argentina denotan que se sabe que no se va a poder pagar esa deuda, pero lo que están tratando de hacer, entonces dirán, ¿para qué hacen el acuerdo ahora tan urgente? Bueno, primero porque vienen los vencimientos que hay que pagar ahora a fin de mes, un vencimiento muy gordo, de casi 3.000 millones de dólares. Segundo, porque quieren hacer el lavado de enjuague del préstamo entre gallos y medianoche absolutamente ilegal que le dieron a Macri. Que no es ilegal porque no haya pasado el Congreso, es ilegal porque no tiene la más mínima presunción ni explicación de cómo se iba a pagar eso, y habían puesto que este año 2022 se pagan 20.000 millones de dólares y el año que viene lo mismo, 19.000 para ser exacto, cada año. Eso es imposible. Así que se sabía que no se podía pagar. Y además no hubo el más mínimo expediente burocrático para, aunque sea disimular y dibujar cómo se iba a pagar, para qué se pedía y a dónde fueron a pagar los dólares, obvio, que es el peor problema, ¿no? Fueron todos a la fuga, cosa que además el FMI se supone que no debe solventar, aunque siempre lo termina haciendo. Pero en este caso hubo menos disimulo que lo habitual. ¿Qué se podría haber hecho? Pero bueno, no hay margen, no hay correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas, como ya lo he dicho en otras columnas, se construye. No te toca en un reparto de cartas. Y para construirla hay que darle un mensaje a la población de qué es lo que está en juego, cuáles son las opciones, cuáles son los costos y beneficios de cada lucha, que las hay. Ninguna está exenta de costos. Pero eso es otra historia. Y lo otro, el 10 de diciembre del 2019, cuando se asumió, o en marzo-abril del 2020, cuando la pandemia hizo que el gobierno tomara el toro por las astas y tuviera el mejor nivel de aceptación en la población, fueron 2 momentos óptimos para decirle al FMI, ¿saben qué? Yo no puedo pagar con 42% de pobres en un país con los recursos que tiene la Argentina. Así que, por ahora no voy a pagar los vencimientos, cosa que hasta ahora se han pagado 4.500 durante este gobierno, 4.500 millones de dólares, y vamos a negociar separando lo que nos dieron que se podía dar por carta orgánica del FMI, que son 18.000 millones de dólares, y por otro lado, eso póngale a 10 años, supongamos, que es lo que dice como máximo la carta orgánica, y los otros 27.000 millones a 20 años, porque eso no estaba en la carta orgánica. Entonces, como se excedieron, tampoco me pueden cobrar
4% de tasa de interés penalizándome porque pedí más de lo que me correspondía, porque eso se lo dieron ustedes a Macri de manera irresponsable. Ese es un tipo de discusión que se podría haber dado tranquilamente sin patear el tablero, porque el tablero en realidad ya lo pateó el FMI cuando le dio ese monto a la Argentina, que se lo dio para asegurarse que no pase de nuevo lo que hizo Néstor Kirchner. Pagar de contado, que pagó 9.000 y pico millones de dólares, casi 10.000, y decirle, muchachos, tómensela. Eso es lo que no se puede hacer ahora porque 45.000 millones no van a aparecer, no nos lo van a dar los chinos, no nos lo van a dar ninguno de los otros jugadores que tampoco están dispuestos a patear el tablero, especialmente los chinos por ahora. Así que esto es lo que se está jugando. La única ventaja es que ganamos tiempo, pero ganamos tiempo a costo de blanquear la truchada macrista. Cuando se hable en el futuro de la deuda con el FMI, va a ser la deuda del Frente de Todos, del peronismo, de Cristina y de Alberto. Porque lo que estamos haciendo es tomar una deuda para pagar la deuda de Macri. Entonces la deuda de Macri va a quedar pagada puntualmente durante los próximos 2 años y medio. Y ya viene siendo pagada, ¿no? Los 4.000 millones que mencioné antes. Así que yo doy por descontado que va a salir en el Senado. Esto recién se empieza a discutir en el Senado mientras estoy haciendo esta columna. Pero doy por descontado que va a salir porque los gobernadores están muy preocupados por tener sus inversiones mineras, a las cuales le congelan los impuestos, no le van a cobrar más impuestos, energéticas, también le congelan los impuestos, y agroexportadoras, a las cuales le rebajan los impuestos para que suban las exportaciones. Con lo cual, ¿a quién le van a cobrar para pagarle al FMI? A la clase media, a las pymes, a los mismos que no participan de ese debate que no se convoca para ver a dónde llevamos a la Argentina. Abrazo grande, Juan Valerdi, para los amigos y amigas de Obligados a Volver. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción.